oportunidades ante la crisis que vive la política en el país. Crisis de líderes, quiere decir. Crisis de líderes, falta de liderazgo, en otras palabras. No, era la preocupación constante de mi persona, porque desde hace 20 años no he ocupado ningún cargo público, nunca he postulado a ser concejal, alcalde o a una función pública, porque siempre he tenido la concepción de que trabajando independientemente puedo servir mejor a la colectividad. Y sobre todo, me anima el concepto también de querer recuperar, ¿no?, la pérdida de representatividad, la pérdida de confianza, ¿no?, que han tenido nuestros parlamentarios en el actual gobierno. Que no se refiere cumplido. Específicamente a los parlamentarios por Arequipa. Por Arequipa y en términos generales, no solamente tenemos este problema en Arequipa. Y por otro lado también la intención que llevo es de revalorar, ¿no?, la política que ha venido a menos cada día, se ha degenerado la política, se ha convertido, diríamos, en un ente que constituiría un manjar para usufructuar de repente o amamantar de las ubres del presupuesto nacional. Y esto se ha visto, se ha palpado, que han encontrado o ven en el Congreso de la República o ser funcionario del Estado este apetito personal de cómo vivir mejor. Y esto es lo que me lleva a retomar después de 20 años, ya porque el Comando Nacional del Partido Nacionalista, ahora Gana Perú, me hizo la invitación correspondiente y es por eso que estoy participando. Bueno, después de 20 años, como usted dice, reaparece porque no hay líderes jóvenes en la izquierda. En la izquierda y en todos los sectores, no solamente en la izquierda, sino es la crisis general que vive nuestra política en el país. Hay partidos políticos... Pero usted ha hecho política activa hasta hace 20 años, ¿no? Y no ha sido posible crear nuevos cuadros, ir preparando gente para delegarle precisamente esa representatividad como líder popular. Actualmente no hay, ¿no? Sí, de repente en mi sector se ha conseguido en algo. No he sido en los últimos tiempos dirigente regional, términos generales, de la clase trabajadora o alguna entidad pública que me hubiese dado la oportunidad de hacerlo. Pero creo de que precisamente el adormecimiento y el descuido y la falta de liderazgo en nuestra ciudad y en el país ha hecho que postule nuevamente, pensando siempre en que la política lo debemos ver como algo, alguna vez también leí en un diario que usted lo dirige, ¿no?, como pedagogía, como educación, y no como un aparato de modus vivendi. Bueno, pero no ocurre con frecuencia. ¿Usted está militando en algún partido actualmente? Yo, como ustedes saben, siempre he sido de izquierda, mi aspiración siempre ha sido y nunca he pertenecido a otro grupo político. Y ante la crisis que confronta también las izquierdas en el país, es que he optado por la única alternativa que encarna la esperanza y el futuro de nuestro país, como es el partido del comandante Ollanta Humala, que es el único candidato que nos habla de cambio, de una nueva constitución, otro modelo económico, ¿no?, una lucha frontal contra la corrupción. Fundamentalmente, nosotros creemos de que nadie nos hace esa propuesta, ninguno. Si analizamos desde Keiko hasta los otros candidatos como Toledo, llegaríamos a la conclusión que la alternativa popular es Ollanta Humala. Pero no me ha dicho usted si está militando actualmente en Yo un milité partido. hasta hace poco en el MNI, ¿no?, pero ante de repente ciertas circunstancias que no se concretó la alianza con... No, antes, incluso dejé de ser antes de la alianza, porque vi que el dogmatismo, vi de que no se quería cambiar, contemporizar la política como un instrumento que debíamos tener los que aspiramos a cambiar este país, donde priman incluso intereses personales, de ahí la diversidad de izquierdas que hay. Y esta crisis ha hecho que yo me retirara del MNI, renuncié al MNI, pero veí que era necesario cristalizar mis aspiraciones de izquierda y socialista dentro de un partido que encarna lo que yo pienso. Bueno, a diferencia de
muchos izquierdistas, usted además es empresario. Y Hoy día todos son empresarios, el que tiene un triciclo es empresario. Yo tengo que decir que soy un pequeño empresario dedicado siempre al transporte porque esa ha sido mi forma de vivir desde muy temprano. Soy taxista, microbusero, hoy día soy camionero, tengo una empresa familiar de camiones, ¿no? Y estamos por eso, porque ¿Y yo esos creo... emprendimientos no son incompatibles con mantener una línea de izquierda, sostiene usted? Naturalmente, por eso es que yo aspiro a que todos tengan lo que uno ha podido tener. Este hecho de convertirme en empresario, porque así lo dice, como digo, el que tiene un triciclo es un empresario. Todos los Eso que no, hacen un emprendimiento. es la formalidad de la globalización que nos exigen, ¿no? Pero esto hace de que yo nunca me he sentido patrón ni me he sentido una persona que dejo de lado, ¿no? A mis compañeros en este caso de trabajo. Por eso que hemos conseguido también para los transportistas muchas reivindicaciones que quisiéramos no se ha apropiado usted de la plusvalía. No, de ninguna volviendo manera. al marxismo clásico. No, de ninguna manera, más bien me ha gustado compartir equitativamente con mis compañeros trabajadores y decirles esto es lo que ganamos y esto es lo que nos pagan y por tanto esto es lo que se les puede dar. Prima en ese concepto desde mi formación muy temprana, porque yo he sido o soy de un ancestro campesino y he visto cómo en Puno 2 o 3 gamonales explotaban a los campesinos, ¿no? Explotaban por el trabajo, darles un poco de coca, un poco de alcohol. Y esto ha incentivado a que yo siempre busque de que el trabajador... Pero ahora la campesino, realidad es otra, como usted mismo lo ha experimentado a través de todos estos años, ¿no? ¿Es vigente la izquierda? ¿Usted cree que todavía se puede hablar de izquierda, de socialismo, de comunismo? Creo que ya no. Pero de socialismo, de socialismo siempre habrá, porque en el mundo habrán explotados y explotadores, y quienes defenderán a los explotados precisamente es el sector de la izquierda, pero una izquierda contemporizada, una izquierda que ve lo que preconizaba José Carlos Mariátegui, ¿no? Decía, queremos una izquierda, queremos un pueblo que no sea calco ni sin copia violencia, de otro. por ejemplo. ¿Cómo? Sin violencia, por sin ejemplo. Violencia, ¿no? Sin el fusil, nosotros hemos ido, la revolución. ¿no? Y hemos combatido duramente, por ejemplo, al senderismo, que solo buscaba caotizar el país. Nosotros queremos una transformación con una metodología de atender las necesidades de todo un pueblo sin sacrificarlos en una forma vana, por ejemplo, como se ha hecho últimamente. Usted también es dirigente de un gremio de los transportistas de carga pesada, los camioneros, en otras palabras. Así es. ¿Qué tanto pesa esa representación en su decisión de ir al Congreso? ¿También se debe a ese sector y tiene entre sus planes proponer leyes para ese sector? Naturalmente. Nosotros, y desde que yo hace 2 años me he hecho cargo nuevamente de la Secretaría General del Sindicato, porque yo dejé el sindicato en el año 74, entonces hemos ido concientizando, hemos ido reagrupando a los transportistas porque estaba algo disperso, ¿no? Porque precisamente no había líderes jóvenes que salían, pero conjuntamente con ellos hemos ido entendiendo de dar un salto cualitativo de lo reivindicativo, de lo protestante, del solicitante, del gritante en las calles, ¿no? A ser, ¿no? Un dirigente o un gremio que debe pensar política y sindicalmente, porque somos partes, los transportistas de carga pesada, por ejemplo, son partes fundamentales en el quehacer político y económico. Nosotros somos los que movemos la economía en el país. Sin embargo, es un gremio no comprendido, un gremio que jamás las autoridades se han preocupado por hacerlo. Y es así que en una asamblea, ¿no? Siempre recordaré, a fines de noviembre, plantearon los propios transportistas que debíamos tener un vocero en el Parlamento. Y es que eso a nivel de Tacna, Moquegua, Puno y Cusco se determinó, sea cual fuera los representantes, si hubiera muchos, mejor, así como lo tienen los empresarios, los mineros y todo el mundo. Y se designó que en Arequipa el que habla debía ser el portavoz, la voz de los trabajadores, la voz de los que no tienen voz para poder llegar a hacer una caja de resonancia de nuestras reclamaciones en el Congreso. Ese es uno de los motivos de que determina que participemos activamente dentro de la política
del país, no solamente gremialista. ¿Y qué quieren conseguir? ¿Cuál es la demanda principal de su gremio? Nuestro gremio, por ejemplo, tenemos que decir fundamentalmente un ente recaudador de unos impuestos directos e indirectos cotidianamente, mediante el consumo de los combustibles. Nosotros somos recaudadores y incluso se nos achaca y se nos dice que por culpa, por ejemplo, de los fletes que suben en el país, suben los alimentos, cuando es realmente falso. Y nuestra lucha frontal es contra la suba constante del precio de los combustibles que hemos tenido que amortiguar en parte. Pero ¿y cuando sube el combustible, no suben sus fletes? No, eso lo hemos demostrado. No lo hacen. ¿Y cómo hacen? Sí, ¿Pierden dinero? Hay una sobreoferta de camiones, una sobreoferta, porque desde el tiempo del señor Fujimori se permitió de que en el país la importación de vehículos usados, chatarras, que por la necesidad de trabajo lo hicieron. Y esto